Y como decía, corresponde ahora al turno del Grupo de Podemos para defender su primera proposición no de ley de las dos que tiene. La primera relativa a centros de alto rendimiento. Perdón. Sí. No. Pues tengo aquí. Procedimiento. Perdón, es que. No. Relativa a la elaboración de un mecanismo de modulación y discriminación social positiva para la concesión de subvenciones públicas a las federaciones deportivas andaluzas. Eso sí es. Sí. Muchas gracias, señoría. Señor Moscoso, tiene usted la palabra por 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, los valores del deporte parecen estar compartidos por todo el mundo. Bienestar, salud, relaciones sociales, felicidad, integración social, etcétera. A los políticos se nos llena la boca mencionando esos valores cuando hablamos de deporte. Y cuando en particular se alude a las federaciones deportivas, también se nos llena la boca haciendo mención a la importancia del multideporte y de las federaciones más pequeñas y a las que desarrollan actividades relevantes por su componente social. Pero todos y todas, sus señorías, coincidiremos en que no todas las federaciones gozan de las mismas condiciones para desarrollar las funciones públicas delegadas que sobre ellas se deposita desde nuestra Administración. Pongamos varios ejemplos. El fútbol mueve en España 10.000 millones de euros al año, un 1% del Producto Interior Bruto de este país, solo por los derechos de retransmisión por televisión. Empresas como el Grupo Mediapro tienen obligaciones de pago con los clubes por esas retransmisiones de 2.500 millones de euros. Y lo mismo ocurre con otro evento de parecida nivel, ¿no? Solo el Sevilla Fútbol Club cuenta este año con 100 millones de euros de presupuesto, casi buena parte del presupuesto que tiene esta consejería. La Federación Andaluza de Fútbol tenía un presupuesto de 9 millones de euros en 2015, que es el doble que hay disponible en esta consejería casi para el conjunto de la Federación Deportiva Andaluza. Y la Federación Andaluza de Baloncesto tenía un presupuesto de 2,7 millones de euros para 2015. Sin embargo, señoría, la pregunta que hemos de hacernos es si el papel que desarrollan federaciones deportivas como las de fútbol y baloncesto es muy distinto al papel que desarrollan federaciones deportivas como las de personas con discapacidad física o montañismo. Porque el caso es que la Federación Andaluza de Montañismo percibe de las órdenes de ayuda de la Junta de Andalucía destinadas a federaciones deportivas 35.904 euros al año, que suponen 1,95 euros por persona federada al año. Y es verdad que la Federación Andaluza de Fútbol no recibe mucho más que la Federación Andaluza de Montañismo de estas órdenes de media por deportista federado, en torno a 1,35 euros al año. ¿Pero qué cambia de una a otra? Pues, en primer lugar, la Federación Andaluza de Montañismo tiene un presupuesto de 886.822 euros y la de fútbol 9 millones de euros. En segundo lugar, la Federación Andaluza de Montañismo promociona actividades deportivas de disfrute al aire libre que contribuyen positivamente al bienestar personal y la salud de grandes grupos de población, entre los que además se concibe que no se requiere necesariamente disponer de credencial federativa para practicar alguna de esas modalidades, por ejemplo, realizar senderismo, mientras que la de fútbol agrupa eminentemente a personas que compiten en el ámbito reglado, para lo cual, entre otras cosas, es imprescindible disponer de la credencial federativa. En tercer lugar, la mayoría de los clubes deportivos pertenecientes a federaciones deportivas como la de montañismo no disponen de sponsor ni nada parecido, mientras que los grandes clubes de federaciones deportivas como la de fútbol, ciclismo, baloncesto sí tienen sponsors que los financian económicamente, en algunos casos con cantidades millonarias. Tanto es así que el Sevilla Fútbol Club tiene fichajes que le han supuesto hasta 14 millones de euros. Además, los clubes pertenecientes a federaciones como la de fútbol, ciclismo o baloncesto cuentan con patrocinios puntuales de forma adicional por parte de la Junta. Varias muestras. El baloncesto Málaga Sociedad Deportiva se le concedió en 2014 una ayuda de publicidad institucional de 132.000 euros. Al Club de Baloncesto de Sevilla, en ese mismo año, 67.000 euros. Al Aston Villa Club, en 2015, 127.000 euros. Y a la Peña Ciclista Trebujena, 36.000 euros también en 2015.
Otro ejemplo antagónico. La Federación Andaluza de Deporte de Personas con Discapacidad Física percibe al año alrededor de 33.417 euros de ayuda que se concede a través de las órdenes de subvenciones de la Junta. Recibe ayuda de forma muy superior, de media, por deportista al año con respecto a otras federaciones, unos 168 euros. Ahora bien, jugar a baloncesto entre personas con discapacidad física cuesta 2.500 euros, que es el precio de una silla de ruedas especial para baloncesto, a diferencia de lo que cuesta a un deportista sin discapacidad practicar el mismo deporte. Y una prótesis artificial de carbono para correr le supone a una persona discapacitada hasta 12.000 euros al año. Y es más, en muchos casos los deportistas con discapacidad no pueden estar acompañados de un solo técnico para 15 personas, sino que los gastos son mayores porque casi que necesitan un técnico por cada deportista. Esto ocurre, por ejemplo, con la natación, cuando se trata de personas que carecen de miembros corporales que le impiden poder nadar con facilidad. Y claro, en estos casos no cuentan con grandes ni con pequeños patrocinadores ni con grandes fuentes de financiación propias. Necesitan de la ayuda de las administraciones públicas para poder existir como federaciones y cumplir con esas competencias públicas delegadas que se depositan sobre ellas. Por lo que, con todo, esos 168 euros por deportista federado que se le concede al año se quedan en poco. Y, sin embargo, para finalizar, este tipo de federaciones están contribuyendo de forma muy positiva, más allá de a promocionar un deporte o a facilitar el deporte de base y de competición, a la integración también social de las personas con discapacidad. Con todo, en Andalucía existe una orden de convocatoria de subvenciones para las federaciones deportivas, una orden de 2011 que es de concurrencia competitiva, pero que no cuenta hasta ahora con un baremo de puntuación, al menos público, que valore las propuestas de las federaciones. Sí existe, por ejemplo, en la Administración Central desde el año 1990. No obstante lo cual, los criterios de valoración de la solicitud de ayuda a las federaciones deportivas son de carácter deportivo, técnico y administrativo, pero no social. Los resultados en competición, la capacidad de generar recursos propios, el número de deportistas de alto rendimiento o la expectativa de éxito deportivo de las federaciones en el futuro próximo. Con lo cual, muchas federaciones en las que no hay modalidad de deporte olímpico o simplemente tienen un bajo número de deportistas de alto nivel o capacidad de generar recursos propios, tal como se constata en alguna de las federaciones aquí aludidas, se ven perjudicadas en cierto sentido frente a esas otras grandes federaciones como fútbol, club, ciclismo, etcétera. Y ello ocurre, insisto, señorías, aun a pesar de que su papel social a través del deporte es muy relevante. Concluyendo, por todo ello, el Grupo Podemos presenta esta proposición no legislativa con la finalidad de transmitir al Consejo de Gobierno el interés de que se impulse algún tipo de procedimiento de baremación público u objetivo de las solicitudes anuales de ayuda a las federaciones deportivas y que dicho sistema además module o favorezca razonablemente la discriminación social positiva hacia aquellas federaciones deportivas que, más allá de los resultados que obtengan en el ámbito de la competición o de la capacidad de generar recursos propios, sin embargo, desarrollen un importante papel social como la integración de las personas con algún tipo de discapacidad o la de aquellos otros colectivos que se encuentran en situación de exclusión social o la promoción de la salud y el bienestar dirigido a grandes grupos o colectivos sociales o a través de actividades deportivas que se desarrollan en relación con la sociedad civil, como actividades con personas mayores, colectivos de personas inmigrantes, etcétera. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Moscoso. Vamos a continuar con esta PNL y ahora tiene la intervención por el Grupo de Izquierda Unida la señora Pérez Rodríguez por tiempo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, la proposición no de ley que debatimos hoy sobre la elaboración de un mecanismo de modulación y discriminación social positiva para la concesión de subvenciones públicas a las federaciones deportivas andaluzas, creo que el propio enunciado es tan largo como la propia PNL, pero detalla detenidamente la necesidad de cumplir con esa función social dentro de la parte deportiva. La propia ley del deporte del año 98, pronto tendremos una nueva que ya está en esta Cámara y tendremos la suerte de mejorar el texto anterior, cuando habla de las propias federaciones deportivas, dice que son entidades privadas sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar en cumplimiento de sus fines. Y esos fines básicamente son la promoción, la práctica y el desarrollo de modalidades deportivas propias de cada una de ellas. Pero además de sus propias atribuciones también ejercen funciones públicas de carácter administrativo colaborando
o siendo agentes colaboradores con la Administración pública. Y entendemos, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que siendo colaboradores, en este caso, de la propia Junta de Andalucía, este mecanismo que solicita hoy el Grupo Parlamentario Podemos sobre ese tipo de ayuda y de concesión social, pues nos parece totalmente correcto. Si tenemos en cuenta que se están generando, en cierta manera, unas situaciones de agravio. Creo que lo ha dicho el propio portavoz en su intervención, porque la realidad pinta que las federaciones deportivas, como el fútbol, el automovilismo, el motociclismo o el propio ciclismo, o baloncesto también, cuentan con financiación del sector privado y también, sobre todo, lo que son los sponsors de la marca deportiva, los medios de comunicación y demás, ¿no? Y esto conduce muchas veces a esa preocupación social sobre el papel de deporte y sobre cuál es el papel que juegan las propias federaciones en nuestra sociedad. Si tenemos en cuenta el reparto que se hace de los fondos públicos, vemos como estas federaciones, que son las más grandes y las que tienen más facilidad de tener sponsors, pues se llevan incluso el mayor reparto. Por tanto, hay otras federaciones que no dejan de ser importantes y quizás tienen una labor social que no tiene el resto, como una labor de integración de las personas, de desarrollo de habilidades personales y sociales, que sin embargo no tienen la suerte que tienen el resto de federaciones. Y podemos citar algunas, como es la Federación Andaluza de Deporte de Paralíticos Cerebrales, Deporte para Ciegos, Discapacitados Físicos y un largo etcétera, que además necesitan hacer una inversión mucho más grande para poder realizar el propio deporte, como es la adquisición de sillas de ruedas especiales para el deporte entre personas con discapacidad, el traslado de ese material deportivo, o bien también la necesidad de tener un mayor número de asistentes entre los deportistas ciegos. Es decir, necesitan todavía más ayuda y además pues se ven restringidos a la hora de solicitarle y de que se le conceda por parte de la Administración. Compartimos en sí la proposición no de ley, compartimos desde luego que la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Actividad y Promoción del Deporte, sea consciente de que si se aprueba hoy en esta Cámara hay que tomar cartas en el asunto y posiblemente, y lo dejo aquí, puede caber la posibilidad de que dentro de la propia ley del deporte pues también se contemple, con el consenso de todos los grupos, pues un articulado o cualquier disposición adicional que regule lo que hoy podamos aprobar en esta Cámara, que creo que no tendrá ningún tipo de dificultad por nuestra parte. Es cierto que las federaciones deportivas andaluzas comprenden a más de 11.000 clubes deportivos federados y a más de 514.000 deportistas y deportistas federados en toda Andalucía, constituyen un pilar básico de la promoción y del desarrollo de la actividad deportiva que diariamente se realizan en nuestra comunidad y también contribuyen de manera muy importante tanto a la educación en valores, a la mejora en la calidad de vida y a la adquisición de hábitos saludables en el pueblo andaluz, así como la prevención del sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad. Sin olvidar, pues también los grandes éxitos que nos dan nuestros deportistas y nuestras deportistas en Andalucía. Por tanto, se trata, en definitiva, de que haya igualdad de acceso a la ayuda y entiendo que esta proposición contempla en su totalidad esa necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez Rodríguez. Seguidamente tiene la palabra la portavoz de Ciudadanos, señor Rivera, por un tiempo de 5 minutos también. Muchas gracias, señor presidente. La postura del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, de acuerdo a esta proposición no de ley, es de voto afirmativo, porque efectivamente, como comentamos, aunque el título es muy largo, el título lo explica muy bien. Y lo cierto es que es así, o sea, que realmente la demanda de las personas con discapacidad es algo que viene recogido ya no solo por la ley del deporte o cuando hablamos en este caso de federaciones deportivas, es algo que va mucho más allá, ¿no? Que está recogido en la Constitución en el artículo 49 y por tanto consideramos que todos los esfuerzos que se hagan en este sentido creo que son importantes y desde el deporte especialmente, porque fíjense, el otro día en las comparecencias que tuvimos de los distintos colectivos del deporte me llamó la atención una conclusión, una de las reflexiones que nos hacían, y es que el deporte
de las personas con discapacidad no es una cuestión ni de asistencia social ni es una cuestión de sanidad específica. Está reconocido como tal, está reconocido como deporte. Y, por tanto, es cierto que su presencia en las federaciones deportivas debe de estar reconocido, pero ya no solamente con subvenciones, como se propone esta propuesta no de ley, sino incluso también con su presencia en las decisiones, en la toma de decisiones. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que tienen que formar parte de las federaciones y tienen que formar parte de la ley. Y aprovecho lo que el testigo de lo que la compañera decía en el caso de la ley de deporte, que estamos todos ahora mismo en fase de presentación de enmiendas, que termina mañana, pues para hacer una reflexión sobre eso, para que consensuemos todos los partidos políticos en temas de esta envergadura, como es precisamente la integración de las personas con discapacidad, pero no por sí como integración, sino porque es un derecho. Y yo creo que ya está bien de que tenga que estar reclamando continuamente y pidiendo cosas que no deberían de pedir, que ya son derechos que están recogidos en nuestra Constitución. Por tanto, como les decía, nuestro voto a la proposición no de ley del Grupo Podemos será afirmativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rivera. Ahora tiene la palabra el Partido Popular, portavoz del Grupo Popular, señora Alarcón. 5 minutos también. Muchas gracias, presidente. Antes de nada, quiero darle la bienvenida a esta iniciativa que plantea Podemos, que compartimos todos y que además recoge una sensibilidad y una discriminación social positiva que, en nuestra opinión, también debería de reflejarse desde el principio hasta el fin en la Ley Andaluza del Deporte. Creo que es precisamente más que oportuno que esa sensibilidad y esa discriminación social positiva se reconozca y se refleje en el texto de la Ley Andaluza del Deporte. Y luego quiero continuar con una apreciación que también ha comentado la portavoz de Ciudadanos y que compartimos totalmente desde el Partido Popular, y es que los deportistas andaluces con algún tipo de discapacidad no son enfermos, son deportistas y como deportistas tienen que ser así reconocidos. Por supuesto que tienen unas limitaciones que no tienen los deportistas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Esta afirmación tan rotunda, como digo, que compartimos, por supuesto, también con ellos, con la Federación Andaluza de Discapacitados, de cualquier tipo de discapacidad, en nuestra opinión, puede convivir perfectamente con la proposición no de ley que ha ofrecido y está debatiendo el Grupo de Podemos. Y quiero ser todavía más concisa. Lo que quiero decir es que puede convivir es que, por un lado, lo que propone el Grupo Podemos, que es esa elaboración de un mecanismo de modulación y discriminación social positiva para la concesión de subvenciones públicas, puede convivir con la otra parte, la parte negativa de la moneda, que es precisamente que estas personas necesitan un reconocimiento mucho más amplio a la hora de que se les sea concedida cualquier tipo de subvención, hablando, claro, y en plata, en recursos económicos, puesto que, como ya se ha dicho aquí y el mismo portavoz de Podemos ha reconocido, pues para competir, para poder hacer o practicar cualquier tipo de deporte, tienen una cantidad de impedimentos exclusivamente económicos en este aspecto, y quiero ceñirme solo al aspecto económico porque son muy caros las prótesis, son muy caras cualquier material específico que necesitan utilizar. Por lo tanto, además, yo creo que coincidimos, estamos de acuerdo en lo principal, incluso lo refleja la Carta Europea, que aquí en la exposición de motivos acompaña la proposición no de ley. Dice la Carta Europea del Deporte para Todos de 1975, lo dice claro. La promoción del deporte debe ser estimulada y sostenida de forma adecuada por los fondos públicos. Y dice, cualquiera que sea su edad, sexo, profesión, yo añadiría, porque lo he hecho en falta, tanto en la Carta Europea como en el texto que ha presentado el Grupo Podemos, y condición física. Porque aquí estamos hablando de condición física. Por eso, aprovechando la propuesta de elaboración de un mecanismo de modulación y discriminación social positiva para la concesión de subvenciones públicas a las federaciones deportivas andaluzas,
el Partido Popular ha considerado muy oportuno incluir una propuesta con la que estamos absolutamente comprometidos y mucho más después de escuchar a los colectivos de discapacitados el día que recibimos en la comisión del día 27 de octubre a todos los entes vinculados al deporte y nos lo dejaron ver todavía más claro y más evidente esta necesidad. Y así lo hemos reflejado en nuestra enmienda. Y nuestra enmienda es muy clara. Nuestra enmienda dice a establecer, en el punto número 5, nosotros queremos incorporar un punto que dice a establecer ayudas para prótesis y material deportivo adaptado dirigidas a las federaciones deportivas de personas con algún tipo de discapacidad para que permitan su participación en competiciones. Porque no hay discriminación social positiva más evidente, señor Moscoso, que la que necesitan los deportistas discapacitados que practican algún tipo de deporte. Estamos hablando de lo mismo, insisto, usted ha dicho en su exposición de motivos lo mismo que yo. Sin embargo, me ha comentado anteriormente que no estaba dispuesto a aceptar nuestra enmienda, cosa que en nuestra opinión es una incongruencia, permítame que se lo diga, ya que muchos nos tememos que aunque se elaborara ese nuevo mecanismo que usted pide y ese procedimiento nuevo de concesión de subvenciones, una cosa es la baremación y, por lo tanto, los puntos que se consiguieran tras esta nueva propuesta que usted hace, y otra cosa es que esa baremación fuese equivalente a adquirir los recursos necesarios económicos para las prótesis que muchos discapacitados y material deportivo específico carísimo tienen. Y no olvidemos que los deportistas con discapacidad no tienen las mismas oportunidades, por no decir ni parecidas, de acceder al mercado laboral. Por eso nosotros queremos aprovechar esta oportunidad que usted nos brinda y que nosotros le damos la bienvenida para precisamente plasmar esta enmienda, este punto 5, añadiendo lo que le he leído anteriormente. Esta ayuda para las prótesis y material deportivo específico para los discapacitados deportistas que practican algún tipo de deporte. Me gustaría que reconsiderara su postura y, por supuesto, que aprobara nuestra enmienda o la aceptara en favor de los deportistas con algún tipo de discapacidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alarcón. Tiene la palabra ahora por el Grupo Socialista el señor Carmelo Gómez. 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Adelantando, se lo he dicho al propio portavoz de Podemos, que vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley. Y también darle las gracias por entrar aquí en el debate de las federaciones deportivas, un debate muy interesante, ¿no? Como decía, estamos de acuerdo en la intencionalidad que trae en sí mismo la propuesta, pero también es verdad que muchas de las cuestiones que aquí se plantean se están haciendo ya desde la propia Junta de Andalucía, de la Consejería de Deporte. Pero yo creo que si hay algo que es interesante, y yo creo que deberemos estar todos de acuerdo, que seguro que será así, es que tiene que haber objetividad en las ayudas. Es decir, los baremos tienen que ser conocidos, no solamente para quien está gestionando ese propio baremo, sino que además también las propias federaciones sepan exactamente cuál es la baremación y a cuál se pueden acoger para intentar, pues, evidentemente, obtener más fondos. Sí me gustaría hacer algunas matizaciones en relación con la exposición de motivos. Son 61 federaciones deportivas, no 65, y el automovilismo no es olímpico. No lo ha sido nunca. Viene ahí en la propuesta. Entonces, igual que también matizar, yo sé exactamente cuál ha sido su intención, ¿no? Pero yo quiero ampliar un poco más el análisis. Cuando dice, hay federaciones que realizan, y señala algunas en concreto, una función más social e integradora. Yo creo que todas las federaciones deportivas realizan una función social. Y yo creo que no podemos desdeñar unas sobre otras. Que evidentemente unas van dirigidas a unos colectivos muy sensibles, por supuesto que sí, pero que todas hacen una labor. Quizá se denoste desde el punto de vista social el fútbol, pero el fútbol también crea integración. Yo, por ejemplo, mi hijo juega en un equipo de fútbol en un barrio muy humilde de Sevilla, y juegan no solamente gente que ha nacido aquí como él, sino también inmigrantes. Aprenden idiomas, aprenden valores, se saludan antes de los partidos, si hay una falta. Es decir, quiero decir que todo crea una función de integración desde el punto de vista social. A mí el patrocinio privado no me parece mal. Cierto es que no todas las federaciones pueden optar a ese patrocinio privado. Yo creo que aquí, en su intervención he notado yo, mezclar un poco lo que es el deporte profesional con el deporte amateur. Es decir, poco tiene que ver la Federación Andaluza de Fútbol, por ejemplo, por citar un ejemplo concreto, con el Sevilla Fútbol Club.
Es verdad que el Sevilla Fútbol Club es una sociedad anónima deportiva que forma parte de la Federación Andaluza de Fútbol, pero es verdad que cuando hablamos de grandes cifras también tenemos que ser muy conscientes de que prácticamente el 80% hoy en día de lo que es un presupuesto de un club son por derechos televisivos. En el caso del Sevilla, bien por los canales propios españoles, más los que generan la Champions League. Y el resto, fundamentalmente, es la aportación de los socios. Pero podemos olvidar que incluso también esos grandes clubes hacen una labor social importante, es decir, tienen escuelas deportivas, mueven a un número muy importante de niños. Entonces, en cuanto a la propuesta en sí, de los puntos en concreto que nos señala el portavoz de Podemos, estamos totalmente de acuerdo en que haya una discriminación social positiva. No solamente nos parece acertado, sino que lo aplaudimos, pero también manifestar que los criterios han ido cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, los criterios de la Consejería de Deporte no son los mismos ahora que hace 10 años. Es decir, que la realidad social evidentemente va cambiando y, por tanto, nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Si detectamos determinados errores, pues para eso estamos para ir solucionando, ¿no? Que también es verdad que se le ha pedido muchas veces a las federaciones deportivas que se pongan de acuerdo ellos mismos sobre una baremación. Pero claro, sabe que es muy complicado que las propias federaciones deportivas se pongan de acuerdo. Claro, porque hay tres niveles. Y esto pasa un poco más o menos para que nos entiendan si alguien nos está viendo como los derechos televisivos del fútbol, ¿no? Y hay federaciones que tienen un número muy importante de federados, otras intermedias y otras muy pequeñitas que las señalando usted. Claro, es difícil buscar un consenso que yo creo que verdaderamente es lo que hay que hacer. Y yo creo que ese consenso tiene que venir de la objetividad, de que conozcamos perfectamente los baremos. Bueno, y cuando digo conozcamos, nosotros como representantes públicos, pero pues, por supuesto los primeros, las federaciones deportivas, ¿no? En el segundo punto, ya en el proyecto deportivo de tecnificación, ya las propias federaciones tienen que concretar todas aquellas actuaciones que van dirigidas a la promoción del deporte. ¿Que hay que profundizar más? Por supuesto que sí. Pero le insisto en la idea de que yo creo que cualquier modificación, desde la objetividad y desde la discriminación social positiva, también tiene que partir con un consenso de las distintas federaciones deportivas. Es decir, que todas se sientan también representadas con esa baremación. Por lo tanto, yo creo que todo lo que sea apostar por la sensibilidad social y la salud, yo creo que es importante. Y ya señor termino Gómez. como empezar. Muchas gracias. ¿Verdad? Gracias, señor Gómez. Sí. 5. Sí. El Partido Popular, si la acepta o no la acepta, aunque ya la portavoz ha dicho su intención, pero es conveniente que usted diga qué es lo que va a hacer en relación con esa enmienda, ¿vale? Muchas gracias. Tiene usted la palabra por 5 minutos. Bueno, gracias, señor presidente. Hoy un gran día, en opinión del Grupo Parlamentario Podemos, y creo que podemos compartir esto, su señoría, con representación en esta comisión para el deporte andaluz, para la Federación Deportiva de Andalucía, en general para la sociedad andaluza. Se presenta una proposición dirigida a redistribuir con criterios sociales y no solo deportivos, técnicos o administrativos, los recursos destinados a la Junta, desde la Junta, a vertebrar el trabajo y las funciones públicas delegadas para la promoción del deporte entre las federaciones deportivas. Quiero expresar mi agradecimiento y mi propio agradecimiento y el agradecimiento en nombre de mi grupo parlamentario Podemos a los portavoces y a las portavoces de los distintos grupos de esta comisión que han mostrado su apoyo sincero a la iniciativa con espíritu de compromiso y sensibilidad. Pienso que con iniciativas como esta ganamos todos los andaluces y andaluzas porque contribuimos a proporcionar medidas de impulso positivo al Ejecutivo andaluz que revierten sobre la mayoría social y que contribuyen al interés general. Contribuyen al interés general porque siempre que las federaciones deportivas se encuentren sujetas a los mejores sistemas de garantía social que permitan que su diversa realidad organizativa, las trayectorias deportivas, las limitaciones de las realidades competitivas que le afectan, la capacidad de obtener recursos propios, el número de licenciados, etcétera, como apuntaba el portavoz del Grupo Socialista, no mermen, sin embargo, la importante labor que desarrollan en nuestra sociedad. Trasladaremos esta propuesta de impulso, parece ser porque hay una opinión mayoritaria de que va a haber apoyo a la misma, con la confianza, al Consejo de Gobierno, con la confianza
de que desde la Junta se conducirá a buen puerto en el futuro en lo que atañe a las políticas deportivas federativas de nuestra comunidad autónoma, más aún estando en trámite y probablemente salga adelante de manera positiva la futura ley del deporte de Andalucía, que integrará esta y otras aportaciones de los distintos grupos parlamentarios aquí. Ciñéndome en concreto a dos aspectos puntuales, en lo que atañe a la diversa manera con que las federaciones deportivas pueden desarrollar una labor social, soy consciente de ello, porque las primeras son las que más recursos tienen, como el Real Madrid, el Fútbol Club de Barcelona, el Sevilla, tienen fundaciones que desarrollan actividades en África, en América Latina, aquí en distintos barrios, con distintos colectivos, que tratan de contribuir de manera positiva, como parte de su responsabilidad social también corporativa, a mejorar las condiciones de vida y de integración social de determinados colectivos. No lo he citado, pero efectivamente soy consciente de esa realidad y está bien que se reconozca. Y en relación a la enmienda que ha presentado la portavoz del Grupo Popular, la señora Alarcón, yo le he manifestado muy sencillamente que no consideraba apropiada la propuesta que hacía, la enmienda que hacía a esta iniciativa, a esta proposición no legislativa, porque consideraba que desvirtuaba el sentido que tenía en el planteamiento. Aquí lo que se plantea es un procedimiento, se insta al Consejo de Gobierno a que se establezca un procedimiento más objetivo y con carácter más público sobre los criterios y el baremo con el que se concede la ayuda a las federaciones deportivas, tratando de incorporar un criterio de carácter social que no es habitual en este tipo de procedimientos. Yo, de todas formas, considero que la iniciativa, la cuestión de fondo que planteaba es importante y que es susceptible de que dé lugar a una iniciativa, pero que incluso se podría haber trasladado al Consejo, a la Administración General del Estado, al Congreso de los Diputados, al Gobierno de la Nación, que bueno, pues también tiene una línea de subvención de este tipo, pero sin embargo no incorpora ayudas para personas con discapacidad ni para las federaciones con discapacidad. Por lo tanto, no, quiero decir que es un criterio susceptible de incorporarse a cualquier ámbito de la Administración con independencia del signo político que gobierne. Pero en el fondo es una cuestión estrictamente técnica. Considero que no responde a la filosofía y al sentir de la iniciativa, y esa es la razón, no es otra, por la cual no voy a aceptar esa iniciativa en nombre de Podemos, esa enmienda. Y con esto pues concluyo. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso.